Aquí se pasó algo, ¿sí? Aquí pasó algo. Muy bien, ahora sí estamos nuevamente presentes en el momento indicado. Ustedes escucharon una interesante canción, ¿sí? Es el tema de Sorba el griego, la manera de amenizar un poquito la clase para que no sea tan rigurosa. Interpretada por Anthony Quinn, ¿sí? Un famosísimo actor mexicano norteamericano que en su momento fue todo un éxito. Anthony Quinn, películas como Los Cañones de San Sebastián. Otra película es que donde también actúa Peter O'Toole y Omar Sharif. Es la película donde hace de agente secreto del Imperio Británico para apropiarse del Imperio Turco, los países del Oriente Medio, ¿sí? Tales como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, y todos que pertenecían al Imperio Turco. Y este individuo, el señor, este agente hicieron de que le hicieran la guerra, ¿no? Ellos en realidad le hicieron la guerra, ¿no? De ahí el Faisal y todos los y reyesuelos de esos países tan ricos petroleros, ¿sí? Del Oriente Medio, y se desprendieron del Imperio Turco, ¿no? Y una de las consecuencias, una de las causas de la primera contienda mundial es este asunto. Bueno, después de haberles comentado, Lawrence de Arabia, se llama la película, Lawrence de Arabia, otra joya de la cinematografía mundial. Bien, como nosotros estamos en esta temática, entonces vamos a continuar. A partir de aquí ya no hay mucho cálculo que hacer del tipo que hemos visto, así tan engorroso, que un poco sale de la visión que teníamos como ingenieros de sistemas, ¿verdad? Y ahora ingresamos en un nuevo capítulo, este es el sexto. A las personas que recién están integrándose en nuestra clase, debo indicarles de que el siguiente lunes, sí, vamos a tomar en horario de clase, seguramente en la mitad de la clase voy a tomar un examen, pero es que tal vez sea al inicio de la clase, es que están más frescos, ¿no? Pero el problema es de que los estudiantes, sus compañeros, algunos de ellos, no todos, ingresan pues después de cierto tiempo, ¿no? Y si doy en un horario, las preguntas van a empezar a la media hora, van a tener menos tiempo, algo así. Voy a ver ya cómo hacer, pero de los 5 capítulos vamos a dar el primer parcial. Las preguntas están encuadradas exactamente lo que hemos hecho. Ustedes tienen el documento de clases y lo tienen en la plataforma, por lo tanto no hay mayor problema. Bien, les había indicado de que el estudio técnico, así se denomina, a ver, para empezar, hemos estudiado hasta este momento, así como estudios, el estudio socioeconómico y el estudio de mercado, ¿sí? Porque los otros temas, el 1, 2, el 1 y 2 han sido temas de generalidades de los proyectos, ¿sí? Visto como una investigación. El segundo tema, aquí tengo a mano el libro, me guío en él, ¿no? Este es el libro, Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos, que lo he elaborado el pasado semestre durante los inicios del COVID, y porque hemos tenido tiempos suficientes encerrados, entonces me permitió ir adelante. El
El primer capítulo, consideraciones generales sobre los proyectos de inversión. Capítulo 2, etapas y cuantitativas de un proyecto de inversión. Capítulo 3, planificación de un proyecto de inversión. A partir del capítulo 4, recién, el estudio socioeconómico, y el capítulo 5, el estudio de mercado. Les comento que ya estamos en la página 84 del texto y tenemos que avanzar hasta la página 218, o sea, prácticamente ya estamos en la mitad. Y estos capítulos son más interesantes, más bonitos, como van a ver. Aquí en localización, emplazamiento y en tamaño, dimensionamiento, hay que hacer algunos calculitos, pero son ya rutinarios, son muy bonitos, son estructurados los problemitas, de manera que no hay por dónde perderse, ¿sí? Es mucho más simple. El estudio técnico tiene 3 capítulos. El primero de ellos se llama localización y emplazamiento, que vamos a ver en esta primera parte. Luego viene el capítulo de tamaño o dimensionamiento y concluimos estudiando la ingeniería del proyecto. El estudio técnico, la localización o emplazamiento, se trata de localizar, o sea, dónde tenemos que instalar la planta industrial. Hay una serie de factores, de variables que vamos a estudiar sistemáticamente para que se pueda, en el futuro, se puedan localizar las plantas, ¿no? Esta metodología está enmarcada a lo que dicen los hermanos Sapag Chain, y además que lo expreso así claramente, porque ellos son los más claros en esta temática, ¿no? Son profesores, son ingenieros comerciales de la universidad, egresados en la Universidad de Chile, son docentes de la Universidad de Chile, en Santiago, y sus estudios superiores los han realizado en los Estados Unidos. Entonces, ellos han venido y han escrito como algo así como unos 4 o 5 libros, son escritores de la teoría de los proyectos de actividad técnico-económicos. Y bueno, me estoy basando en ese tipo en estos caballeros para tomar sobre todo las formulaciones que vamos a utilizar. En la localización o emplazamiento se trata de dónde localizar, el tamaño, o sea, cuán grande tiene que ser la planta de producción de bienes y o servicios. Y la parte de ingeniería, el capítulo de ingeniería, explica el know-how, es decir, cómo tiene que hacerse, cómo tiene que producirse el bien o el servicio. Entonces, les estoy dando una gama bastante grande, ¿sí?, que todo ingeniero debe saber para poder hacer los proyectos de factibilidad. Esa fue una discusión que hicimos, que entablamos con el exdirector de la carrera para ver, o sea, qué enfoque tendríamos que dar. O sea, si se daba un enfoque netamente para el ingeniero de sistemas, o sea, se perdía, ¿sí?, la esencia y la grandeza del tema de preparación y evaluación de proyectos. Entonces quedamos en que el ingeniero de sistemas tiene que tener esa visión, porque él me dijo, es que en esta carrera hay 2 menciones, y una de ellas es la mención de producción, y por lo tanto tienen que conocer mis estudiantes como si fueran cualquier otro ingeniero, o sea, no reducido a lo que se tenía que hacer. A partir de allá se harán las reducciones, el redimensionamiento, etcétera, para el ingeniero de sistemas, pero en forma general, el, estos aspectos son transversales a todas las carreras de ingeniería y también de las áreas sociales. Les dije en un principio que un sacerdote, un militar, deben conocer de esta temática. Y les estoy dando con la profundidad suficiente para un curso de pregrado, inclusive yendo un poquitito más allá. El texto, les había comentado, ya puede ser que sea al alcance de unos y otros, vale 52 bolivianos, por lo menos eso es lo que me cobró. Son 218 páginas y además el formato es full color, porque necesitamos ver algunos temas como los siguientes. A ver, les mostraré algunos grafiquitos para que se den cuenta. Por ejemplo, este de acá. Este es. Eso lo vamos a ver, por supuesto. Pero miren, full color. ¿Sí? Full color. Entonces, por eso que tiene un costito un poquito elevado. Tal vez si fuera de un monocromático, de un solo color, entonces fuera menos, pero es que ya también pierde la esencia, ¿no? Porque
se utilizan los colores para hacer algunas argumentaciones, sobre todo en el capítulo de ingeniería del proyecto. Bien. Dicho esto, entonces empezamos con la localización o emplazamiento. Ahí tienen ustedes una fotografía de una planta industrial y miren, la pregunta es, o sea, ¿dónde vamos a emplazar? ¿Dónde vamos a localizar? Dice, la implementación de un proyecto requiere necesariamente de un espacio físico para la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Aún sea un proyecto de creación de software especializado, pero yo necesito para producir juegos, pero yo no necesito ir a ninguna parte. Sí, pero el equipo tiene que estar situado en algún lugar, en una oficina, en una casa. Por lo tanto, ahí tiene que haber una localización, un lugar donde tiene que estar instalado aquí, donde se van a producir esos activos, ¿sí? Ese activo informático. La operación de un teleférico, ¿sí?, requiere de subestaciones de transferencia. Y para hacer esto, sí, han tenido que analizar varias alternativas donde van a instalar las estaciones de transferencia, que llaman, ¿no? Es decir, por ejemplo, la línea morada tiene una estación de transferencia, una a una cuadra del Prado, ¿no?, de Mariscal Santa Cruz, ¿cierto? La segunda estación se encuentra en Faro Murillo. De ahí la tercera va hasta frente al regimiento Ingavi. Por la derecha va hasta la feria y de la feria toman. Entonces han tenido que estudiar dónde tienen que estar ubicados estas estaciones de transferencia para localizar. Y hay una serie de factores. Yo me imagino que entre ellos han debido tomar en cuenta terrenos disponibles, ¿sí? Han tenido que indemnizar a muchas familias, ¿sí?, donde han tenido que asentar las torres, ¿no?, por donde que sostienen el cable. Bueno, y así una serie de situaciones. Entonces, hablemos también de una usina eléctrica. Para una usina eléctrica es un centro de producción, ¿no? ¿Dónde debo colocar, dónde debo instalar los generadores y las turbinas de tal manera que sea el mejor lugar posible, ¿no?, tomando en cuenta aspectos como topografía, distancias, acceso caminero y algunos otros elementos más, ¿no? Hay que analizar, y evidentemente hay que analizar todos estos puntos, vamos a ver enseguida. A ver, veamos. Cualquier sea el rubro, dice, se requerirá necesariamente un lugar donde desarrollar las actividades productivas. Como en este caso, tiene que haber una planta industrial, ¿de acuerdo? Para producir, no sé, tal vez metalmecánica, para producir computadores, etcétera, se tiene que analizar adecuadamente. ¿Y por qué se tiene que analizar adecuadamente? Porque si se decide un lugar en la microlocalización, aquí voy a instalar acá en la calle 15, intersección Avenida Camacho, por decirles, ¿no? Entonces, esa decisión, ¿sí?, tiene que ser la óptima, porque si cambia de opinión, definitivamente ya no se pueden trasladar, ¿no?, porque se echan cimientos, se construyen fundaciones, etcétera. No es fácil desmontar una planta industrial de este tipo que están viendo ustedes acá, para llevar otro lado, porque se había equivocado, por decirlo, ¿no? Entonces tenemos que analizar de tal manera que en función de costo sea el mejor lugar para localizar un proyecto. Bien, continúo. Ya saben, si necesitan aclaración, simplemente tienen que participar nada más, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver, estamos grabando, ¿no? Ah, sí, estamos grabando. Determinar el emplazamiento de la planta es una decisión de mucha importancia para el proyecto. De ella dependerá la estructura de costos de producción. Veamos por qué dependerá la estructura de costos de producción. Dentro de los costos de producción puede estar el transporte. Entonces, fíjense, mientras menos distancia a los centros de consumo, donde se demanda el producto o servicio, y además la menor distancia posible a los centros de producción de la materia prima o de insumos, entonces eso disminuye. Entonces tenemos que encontrar un lugar
adecuado, que tenga el costo mínimo y además de que ya no se pueda alterar una vez que se localiza el proyecto. ¿Qué otros elementos? Los precios de venta y en general la generación de beneficios y en particular la rentabilidad del proyecto. Hacemos todo esto porque tenemos que ver la rentabilidad del proyecto y tenemos que ver si nos conviene ahí. Hay que hacer una simulación, ¿sí? Hay que hacer una simulación ya en la práctica para determinar dónde es el mejor lugar para instalar, que sea el que tenga menor costo, etcétera, pero ya se ha sistematizado esta información y existe una metodología que voy a tomar de los hermanos Zapag Chai. En el marco de la estructura sistémica de los capítulos del proyecto, puede indicarse que el estudio de mercado también depende de la decisión del lugar del emplazamiento de la planta. Claro, porque fíjense, lo que trato de decir es de que ninguno de los estudios que hemos estudiado hasta este momento son compartimentos estancos, es decir, que se ha terminado y se cierra y no tiene que moverse. No, no. En los proyectos de factibilidad técnico-económicos es una de ir y volver por los capítulos ya concluidos para hacer ajustes, inclusive para hacer cambios, todo en función de mejorar la rentabilidad del proyecto. Mientras mayor la rentabilidad del proyecto, entonces una maravilla. Entonces, por eso digo y expreso firmemente que el estudio de mercado también se ve muy influido cuando se toman decisiones en la localización de un proyecto. Algunas veces no son factores de tipo técnico, ¿sí? Existencia de electricidad, agua, sino pueden ser decisiones de tipo político, ¿cierto? Y ustedes saben, como ciudadanos del Alto, ¿sí? Que este elemento, este que estoy hablando, el factor social algunas veces más que determinante. Miren el grave problema que se ha producido en La Paz con la instalación del Centro de Energía Nuclear, ¿no? El Centro de Investigación Nuclear, ¿sí? Que lo están construyendo en la ciudad del Alto, tenían que construir en Mayasa. Un buen día se han venido los habitantes de Mayasa gritando hacia el centro que no van a permitir porque es radiación atómica y que puede causar cáncer y que aquí, que allá, etcétera. Pero al final tomaron la decisión en el anterior gobierno de construir este centro de energía nuclear en la ciudad del Alto. Y hace unos días atrás dieron la noticia de que van a continuar los trabajos. A mí me parece muy interesante. Además, se supone que estos centros de investigación, porque es un centro de investigación, no es, no es un reactor nuclear. Si fuera un reactor nuclear, ya como no. Inclusive hemos tenido serias discusiones y con un colega que era director no, el encargado del doctorado de nuestra universidad de hace unos años atrás, hemos tenido una discusión muy interesante al respecto, ¿no? Me pregunta usted, ¿qué piensa? Yo le expresé lo que pensaba, ¿no? De que era muy bueno, sí, porque eso va a mejorar la economía de la región, nos va a servir para hacer varios experimentos para la producción de frutas que no se echen a perder, mejoramiento de semillas, producción de fármacos, etcétera. Y claro, él dijo, no, pero aquí se va a contaminar, que aquí no es posible, etcétera. Y resulta que a los meses, ¿sí? Después de que dejó de ser director del doctorado, resulta que le veo en la Cancillería ofreciendo sus servicios, ¿no? Entonces, algunas veces es bien contradictorio este asunto, pero así son las cosas, ¿no? Entonces, vayamos un poquito más allá. Dice, este capítulo no es un compartimiento estanco, es decir, que no es una cosa acabada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que relacionarse, sino que probablemente se ha estudiado y modificado en varias oportunidades, en dependencia del desarrollo de los estudios del proyecto, hasta llegar a un punto racional en el camino de optimizarlo. Para tomar una decisión para el emplazamiento es necesario evaluar variables que recién se conocerán con exactitud en el capítulo de ingeniería, ¿ve? Entonces, ningún capítulo que se elabore es acabado. Es decir, el siguiente puede modificar el de atrás como el de adelante. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio racional, ¿sí? A mejorar, a decir, este es el punto óptimo y ese es el trabajo que tenemos
en esa materia. Solo la experiencia de los analistas que elaboran el proyecto podrá resolver esta dificultad. Lo propio ocurrirá en el momento de dimensionar la capacidad de producción de la planta, que es el siguiente capítulo. Por este hecho, los 3 capítulos a los que se hace referencia son parte del estudio técnico y se constituyen en un sistema decisional para el proyecto. Entonces, la decisión de establecer una planta industrial, un taller, un centro de producción de bienes y servicios en general, tiene varios elementos que inciden en él, tales como factores físicos, que pueden ser materia prima, energía, la disponibilidad, por supuesto, factores económicos y políticos, de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Oposición de que se construya, y factores demográficos, es decir, de población. ¿Hay técnicos suficientes para poder llevar adelante? ¿Sí? Entonces ustedes verán, en el Gran Bonete, en el suroeste potosino, hay mucho mineral, ¿sí? Semejantes serranías hay mineral, hay minas, pero no se las puede explotar. ¿Por qué razón? Porque los mineritos no quieren ir ahí, porque eso es un desierto. Hace un frío triple de lo que en este momento está haciendo y que ustedes están sintiendo. Entonces, bajo esas condiciones, ir a prestar servicios tan lejos, sin tener centros de diversión y escuelas para los hijos, etcétera, no tiene sentido, ¿no? O sea, no van, o sea, el obrero no va, y por lo tanto, por esas circunstancias no se pueden instalar. Ese es un aspecto climatológico, ¿no? Que no permite. Y hay como hay varios asuntos de tipo social, etcétera, que determinan. Para que la decisión del emplazamiento, pese, dice que la decisión del emplazamiento debe fundamentarse en el hecho de maximizar los beneficios. En muchas oportunidades son los criterios políticos los que determinan que un proyecto se localiza en un lugar que no cumple las condiciones para lograr eficientemente los objetivos del proyecto. Ejemplo, ¿sí? La planta de urea. La planta de urea debería estar localizada en la ciudad de Santa Cruz, o muy cerca de la ciudad de Santa Cruz. Pero don Evo Morales la ha localizado esa planta en el Chapare, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad? El transporte, es decir, del producto terminado, hay que transportar hasta Santa Cruz para ir a subir a los trenes y exportar a Brasil. Se estaba por construir una ferrovía desde Santa Cruz hasta el emplazamiento de la planta. Desafortunadamente, la empresa china que fue contratada tuvo problemas con la famosa CAMC, ¿se acuerdan? Con la enamorada o ex esposa de don Evo Morales, la señora Zapata, que está purgando su culpa en este momento en una de las, uno de los centros de rehabilitación que tiene el Estado. Pero fíjense, como consecuencia de ese escándalo, ¿sí? De uno de los tantos escándalos, resulta de que no se ha podido construir esa ferrovía, y por lo tanto los costos de producción se elevan, ¿sí? Eso significa que como son altos los costos, frente a los ingresos, el resultado de la ecuación ingresos menos costos, entonces la utilidad va disminuyendo. Y como va disminuyendo la utilidad, entonces los beneficios también van disminuyendo. Este es uno de los problemas del inadecuado emplazamiento, ¿sí? O como este otro, se ha instalado, ¿sí? Se ha construido en varios millones de dólares, si no me equivoco son 34 millones, algo así, o mucho más, del aeropuerto internacional de Chimoré, ¿sí? Solamente aterrizan ahí los aviones que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Para qué vamos a discutir este asunto? Pero vuelos internacionales no hay, vuelos nacionales tampoco, tal vez de turismo. Creo que las agencias de pilotaje de Cochabamba y Santa Cruz utilizan de vez en cuando. Muy bien, pero no más. Son varios los proyectos de este tipo que se encuentran diseminados en todo el país, pero otros han sido emplazados en atención a aspectos geoestratégicos. Este es un elemento importante. Algunas veces se localizan proyectos, aunque no rindan mucho beneficio, ¿sí? En lugares estratégicos para la geopolítica del país. Entonces, instalar plantas industriales en las fronteras. Y esto es lo que se ha hecho hace muchos años atrás, con el fin de establecer soberanía en el noreste del país. O sea, se han instaló COFAD, era
algo así, pues me olvidó en este momento, es CBF, Corporación Boliviana de Fomento, instaló aserraderos y algunas plantas de beneficio de castaña en Ribera Alta, en el Beni, con el fin de establecer soberanía. O instalaron una planta de azúcar en Bermejo, a fin de establecer soberanía frente a la Argentina. Entonces, esos son aspectos de tipo geoestratégico. Pueden ser aspectos también de tipo social, ¿sí? Vamos a ir, como en este caso, por ejemplo, a mí todos los años, fines de año, llegan las señoras del departamento del norte, del departamento de Potosí, a pedir limosna, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto, ¿sí?, de tipo social, de producción, no sé, de papas en carpas o alguna otra actividad agrícola o pecuaria que genere ingresos a esas personas y que gracias a esos ingresos ya no se vengan en hordas a la ciudad de La Paz a extender la mano los fines de año. Son 15 años, ¿no?, de permanencia del partido de gobierno en el gobierno de Bolivia, y algo deberían haber hecho, ¿no? Ustedes hacen algunas cositas así simplecitas con la prefectura del departamento de Potosí, algunas ONGs, algún otro ministerio va a meter las narices ahí, pero en realidad hacer cosas grandes, proyectos grandes, no se elaboran. Aunque muchos dicen no se va a elaborar tampoco, debido a que ahí está la mina de Malcucota, ¿sí? Y la mina de Malcucota tiene torio, y el torio es un elemento estratégico para el futuro, y son las grandes compañías y estados externos a Bolivia que impiden, o sea, que se haga nada. O sea, no quieren que se haga nada porque esa es la mayor reserva mundial de torio. Bueno, Potosí sí tiene tanta riqueza y tanta pobreza a la vez, que cómo son de contradictorias las cosas. Dice George motivos, recibiendo los primeros años facilidades impositivas y arancelarias hasta que logran ser autogestionados o cumplan el propósito por los que fueron implementadas. Miren, en la ciudad de Santa Cruz, el municipio de la ciudad de Santa Cruz, tiene una visión más que que el Alto. Las empresas que se instalan en la ciudad de Santa Cruz durante 10 años no pagan impuestos municipales. Mientras que aquí en la ciudad del Alto nada, pues, hay que pagar impuestos, y luego ya vienen las hordas que ya conocemos a querer quemar las plantas, querer apropiar, etc. Entonces el empresario se va a ir a Santa Cruz, pues directamente. O sea, dicen el Alto, la ciudad industrial, seamos conscientes, la ciudad del Alto no es industrial, la ciudad del Alto es comercial. ¿Cuántas industrias existen en el Alto? Creo que podemos contar con los dedos de la mano, ¿no les parece? Entonces, un poquito hay que recapacitar sobre esta temática, ya sobre una base científica, y más bien atraer la inversión a la ciudad del Alto, porque tiene, desde el punto de vista carretero, ¿sí?, y ferroviario y de aeroportuario, tiene grandes ventajas porque es el punto de convergencia con la República de Chile y con la República del Perú, por donde exportamos. Entonces, hay que darle condiciones, hay que mejorar las condiciones para que venga la inversión privada, ¿sí? Venga la inversión estatal también, no importa, pero tenemos que invertir. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque cuando se crean industrias, mejora la economía del lugar y la economía en general de todo el Estado. Seguimos. Este capítulo dice, se orienta a explicar, ¿sí?, inicialmente las variables que determinan la macrolocalización o localización regional, y la microlocalización o localización en el sitio. Macrolocalización se dice en la región. A ver, estamos haciendo un proyecto, ¿sí? Entonces vemos todas las alternativas, la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, en el Beni, en el norte, etcétera, y hacemos las consideraciones respecto a la existencia de materia prima, la existencia de mercado para la venta de los productos o servicios, y decimos, bueno, se va a instalar en el departamento de La Paz. Muy bien. Y en la ciudad del Alto, por decirles. Ya, muy bien, ya está en la ciudad del Alto. Pero ahora necesitamos microlocalizar, es decir, ubicar exactamente en qué lugar. Los terrenos en el Alto
tienen un precio que es desorbitante, ¿no? Tranquilamente un terreno en el centro de 200 metros cuadrados debe tener un valor algo así como unos $150,000, $200,000 el terreno de 200 metros cuadrados. Entonces, ¿dónde instalar? Ya, pero y bajo hay que hacer unas consideraciones ya también cuando se microlocaliza, porque tenemos que ver aspectos, ¿qué vamos a hacer con los desechos? ¿Dónde vamos a, dónde vamos a colocar? No se olviden con el último fenómeno del COVID, la alcaldía, el municipio de la Ciudad del Alto compró un incinerador y lo instaló, quería instalarlo en un cementerio, no sé exactamente en qué distrito sería, pero ya también han salido los vecinos a decir, no, que contamina el aire, ¿cómo es posible? Que nos vamos a morir también, que por los gases sale el COVID, es denegado. Entonces ahí han estado con su equipo yendo de un lado al otro, ¿no? Y los muertos seguían adelante. Pero ustedes saben y son conscientes que muchos de ellos han sido cremados a orillas del río Seco, ¿no? Entonces al día siguiente más aparecían unas piras ahí como lo hacían antiguamente en la India, o sea, quemaban a los muertos, ¿verdad? Y así han tenido que hacer, porque familias realmente pobres, ¿no? Ese es uno de los graves problemas. Bien, luego de esta localización y macrolocalización, vamos a estudiar la localización por factores y la de Brown-Gibson. Estos son los que vamos a estudiar. Y esta metodología Brown-Gibson es la que explican los señores Sapak Chain, que es lo más reciente en cuanto a metodología de localización. Se incorpora en este capítulo la localización geográfica. Esto es otro de los elementos importantes. La localización geográfica sirve para determinar centroides. Puede servir también para el estudio de mercado. Esto es uno de los modelos más populares de la investigación operativa y que desafortunadamente no lo hemos llevado por falta de tiempo. Entonces aquí lo vamos a estudiar porque nos va a servir, inclusive hay un programita, ¿sí? en GB Basic que nos va a permitir remeter datos y que automáticamente nos va a dar el centro de emplazamiento. Evidentemente solamente para el programa de Weber, no para el programa de Steiner, pero igual ya tenemos una idea de dónde poder localizar. Imagínense ustedes los 12 distritos del Alto, ¿sí? Con su población, etcétera, etcétera, y sus centroides. ¿Dónde tenemos que instalar una planta de transmisión, por decirles, de digital de datos? ¿Sí? Tiene que estar lo más al centro posible de la ciudad del Alto y tiene que tender hacia donde mayor demanda existe. Entonces, ese tipo de problemas que les va a servir a ustedes, además, como ingenieros de sistemas, para poder localizar este tipo de plantas. O lo propio, la Universidad del Alto, que ya es en la parte central, que ya está bastante extendida, donde debemos instalar una antena para tener la mejor recepción a todos los edificios de la Universidad Pública de Alto. Otro problema de localización. Entonces, les explico ya en el siguiente video, porque ya está concluyendo el presente. Ahí vean, mientras tanto, vean ahí, miren, transporte, ¿sí? Ahí está la planta industrial, está cercana a grandes carreteras, avenidas, sin mayor dificultad, cerca de una ciudad, cerca de las líneas eléctricas, cerca del agua potable. Son algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta, pero brevemente vamos a introducirnos en ver estos factores a continuación. De esto se va a cortar cualquier momento. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Ninguna?